Buenos días, familia. Buenos días con todos. Vamos a empezar nuestro quinto día de meditación. El día de hoy vamos a tratar de responder una pregunta que viene a ser central en todo este tiempo de meditación. ¿Cuál es la forma en que la iglesia tiene que participar en política? Es la pregunta que nos haremos el día de hoy. Vamos a, entonces, permítame presentar en pantalla una ayuda visual. Bien, la iglesia y la política. Vamos a, en primer lugar, hacer un breve resumen de los primeros temas que hemos visto hoy, porque hay toda una secuencia en cada uno de los 7 días de meditación que tenemos. Y empezamos la semana con este tema de la política de Dios. Y Mario nos explicaba que la política tiene que ver con el uso del poder para guiar a las personas hacia un buen propósito. En ese sentido, el poder de Dios se manifestó en la creación de la tierra. Y la base de la política de Dios, la política del reino de Dios, es que cada uno de nosotros, cada ser humano, ejerciendo la libertad que nos dio Dios, elijamos ser conducidos por Él. Por lo tanto, la base de la política de Dios está centrada en la comunión, en la relación, en la confianza que nosotros tengamos con el Señor. Luego, en el segundo día, hablamos de la visión del reino y decíamos que Dios manifestó efectivamente su poder con la creación de la tierra y dándole al hombre, a Adán y Eva, la capacidad de sojuzgar, de gobernar sobre ella. Pero que el error que comete Adán y Eva al decidir ser ellos los que por sí mismos elijan lo que es bueno y lo que es malo, produjo una ruptura de ese plan de Dios. A partir de ese momento entonces, de la caída del hombre, Dios traza un plan que nos debe guiar o conducir hacia el objetivo final, que es el establecimiento de su reino en la tierra. Evidentemente, primero el rescate, la recuperación de toda la creación, para que Jesús venga a ejercer ese gobierno de 1000 años. Sin embargo, a partir también de este error de Adán y Eva, se abre otro camino. Mejor dicho, se le abre la posibilidad al enemigo de este mundo, a Luzbel, Satanás, el buscar trazar otra senda que nos va separando cada vez más y más de Dios, para que evite a su vez la consumación del propósito de Dios, que es el establecimiento de su reino acá en la tierra. Tenemos entonces dos principios. El principio de la comunión, que es la expresión del fundamento de la política de Dios, que mantengamos esa comunión con Dios. Y por el otro lado, el principio de la separación o la estrategia de la separación. Satanás trata de alejarnos cada vez más y más de esa senda, de ese plan de Dios. Y en el camino se van formando entonces lo que nosotros llamamos los reinos de este mundo, en oposición al reino de Dios. Dios establece en un punto en el tiempo que su reino sea anunciado a través de un pueblo, el pueblo de Israel. Sin embargo, sabemos muy bien que el pueblo de Israel en un momento de su historia deciden buscar un rey. Y de esa manera entonces están rechazando el reino de Dios. Más adelante, a través de Jesucristo, se da inicio a la iglesia. Y la iglesia es la que tiene ese encargo, esa tarea de llevar la palabra de Dios a todo el mundo, de proponer y de vivir el principio de la comunión con el Señor, para que así entonces se vaya consumando y formando el pueblo de Dios. Es muy importante recordar que en la definición de reino que nos da la Biblia, nos dice que es un reino de sacerdotes, haciéndonos hincapié de que la labor de cada uno de nosotros es de ejercer ese sacerdocio. ¿Y qué cosa hace el sacerdote? Lo que hace es llevar los problemas del pueblo hacia el Señor y traer las soluciones del Señor hacia el pueblo. Ser ese intermediario
entre Dios y el hombre. Entonces, nosotros tenemos esa visión de reino. Nosotros somos la expresión de ese reino de Dios acá en la tierra. Y eso nos lleva entonces a reconocer una responsabilidad frente a ese reino. Esa responsabilidad de cumplir con la gran comisión, de vivir para Cristo y ejercer la única forma de política que debimos ejercer a Cristo, que fue el servir con amor hacia las personas. Luego, en la tercera y cuarta reunión, vimos lo que podríamos llamar la agenda del enemigo. La manera como está en estos últimos tiempos el enemigo usando de nuevas estrategias para consolidar esa separación, para buscar que el ser humano siga por la senda de la separación en vez de afirmarse en la comunión. Entonces se explicaba lo que es el globalismo y lo que es el socialismo del siglo XXI. Recordemos que nosotros por las profecías sabemos que el enemigo, el anticristo, se va a manifestar en algún momento, ¿no? Y no es una manifestación simple y oculta, ¿no? Sino es más bien la consumación de todo un sistema de gobierno, un sistema de política que se instalará en el mundo. Y nos cuesta mucho pensar, o nos costaba mucho pensar, cómo es que el anticristo, habiendo sido anunciado en las profecías y habiendo sido mencionado constantemente, no solamente entre los miembros de la iglesia, sino en el mundo en general, cómo es que esto podía tener lugar sin que nos diéramos cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo es posible que todos los países del mundo, en algún momento en el tiempo, van a aceptar un liderazgo único en el mundo? ¿Cómo es que la iglesia no se va a dar cuenta y denunciar esto oportunamente? ¿Cómo es que se va a forjar esa llamada apostasía, en donde la conciencia del creyente se adormece de tal manera que no exista la posibilidad de anular ese paso o esa manifestación que el anticristo va a tener en la vida? Se dan cuenta entonces que estas preguntas nos llevan a entender el porqué del globalismo, el porqué del socialismo del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando el enemigo de construir una mentalidad, un pensamiento común al cual nos adhiramos todos nosotros. Y ha logrado entonces colocar en la agenda cosas que hace quizás 10 años eran impensables que se colocaran en la agenda. El tema de género, el matrimonio homosexual, el aborto, eran cosas que no se concebían como viables para unos 15, 20 años atrás. Y lo que tenemos ahora es que esos elementos se han vuelto parte de las corrientes de este mundo, parte de los pensamientos de este mundo, y de esa manera se ha normalizado una nueva mentalidad. Recordemos a Pablo que nos dice que no nos conformemos a las corrientes de este mundo. Y el globalismo es la expresión de esas corrientes que se tratan de universalizar, de establecer sobre toda la tierra. Mientras que el socialismo es un proyecto que está tratando de construir una nueva forma de gobierno, pero que entre sus elementos centrales tiene la anulación del principal elemento que frena los planes del enemigo, que es acallar la voz del cristiano, apagar la voz de la iglesia. El socialismo del siglo XXI tiene un plan que se ha venido expandiendo a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Y vamos viendo cómo, por ejemplo, países que hace algún tiempo estaban todos embarcados en un modelo económico dentro de Alianza del Pacífico, que eran Chile, México, Perú y Colombia, que caminaban hacia una unidad. Vemos cómo uno a uno, cada uno de estos países ha ido saliéndose del modelo y entrando en la oscuridad del socialismo del siglo XXI. Ya México cayó, Chile pasó por unos conflictos y ahora está elaborando una nueva constitución y nadie puede asegurar cuál va a ser la forma de esa nueva constitución. Colombia ahorita está en medio de un conflicto que también sigue el mismo camino que Chile, y Perú este fin de semana va a tener que tomar decisiones que tienen que ver con si seguimos esa senda del socialismo del siglo XXI
o rompemos y trazamos nuestro propio camino como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, esa agenda es la que más cuidado debemos tener. Porque, como repito, está buscando que se anule, se acalle la voz de la iglesia y que todo el Perú siga esa senda del globalismo y del socialismo del siglo XXI. Ahora bien, vayamos entonces a el tema de hoy, la iglesia y la política. Y quisiera, para desarrollar este tema, que nos ubiquemos en la época de Jesús. Nosotros, cada vez que revisamos estos momentos de la vida de Jesús, lo hacemos evidentemente desde la perspectiva de la iglesia. Sin embargo, cuando ocurren estos hechos, hay un contexto político claramente definido, ¿no? Podemos identificar a un pueblo de Israel que está sometido al dominio del Imperio Romano. Y eso configura una situación política, ¿no? Porque vemos a un ejército romano, una autoridad romana tratando de mantener su dominio sobre el pueblo de Israel. Vemos que hay formas de gobierno de lo que podríamos llamar nosotros, traduciéndolo al mensaje actual, partidos políticos de aquel entonces. Tenemos a los fariseos, tenemos a los saduceos, tenemos varios movimientos rebeldes que están buscando levantarse en armas para liberar al pueblo de Israel. Tenemos entonces allí una coyuntura política muy crítica. Y sobre todas estas figuras o posiciones políticas que se ciernen alrededor de Jesús, hay una que está detrás de todo esto, que podríamos llamarle la política de Satanás, la política de la separación, ¿no? Un Satanás que ve en Jesús a su principal enemigo y que necesita deshacerse de él para que los planes de Dios dejen de cumplirse y, en correspondencia, para que los planes de él puedan cumplirse. Entonces, hay un contexto político detrás de todo lo espiritual que nosotros vemos, estudiamos a través de la Biblia y a través de los momentos como la Semana Santa. Detrás de eso hay una motivación espiritual. Entonces, están convergiendo alrededor de Jesús una serie de fuerzas políticas que finalmente terminan con la muerte de Jesús y sobre todo con la forma en que Jesús murió. Porque pareciera ser que todas estas fuerzas políticas se ensañan y convergen sobre Jesús, provocándole una de las torturas más grandes que el ser humano pueda soportar hasta llevarlo a la muerte. Sin embargo, nosotros conocemos la historia completa y sabemos que después de esa muerte hay una resurrección. Y nosotros sabemos que la trascendencia de esa muerte es que Jesucristo logra darle inicio a su iglesia. La iglesia nace de esa entrega que tiene Jesús al propósito de Dios, el mantenerse firme en el cumplimiento del plan de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia, en la política tenemos que ver este ejemplo que nos deja Jesús a través de ese momento político que él tuvo que vivir. Podemos ver a lo largo de esa historia entonces que Jesús no se involucró con ninguno de los que podríamos llamar los partidos políticos de aquel entonces. No formó parte de ninguno de esos movimientos. No estableció ningún tipo de alianza política con ninguno de ellos. Ni tampoco formó su propio partido político. Entonces, esta primera idea es muy importante para empezar a responder a la pregunta de la relación entre la iglesia y la política. Y podemos ver esto claramente en un par de diálogos. En el diálogo de Jesús con los sumos sacerdotes. Recordemos este pasaje, ¿no? En donde Caifás le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús está ante una de las fuerzas políticas predominantes en aquel momento. Y Jesús pudo haber hecho un cálculo muy personal y válido, ¿no?
Estoy camino a un momento de tortura, de mucho sufrimiento, estoy camino a la muerte y podría convenirme desde esa perspectiva personal, ganarme la gracia de Caifás y modificar mi posición para salvar la vida. Él tenía esa posibilidad. Sin embargo, Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, fíjense cómo está afirmando Jesús, en primer lugar, que está él siguiendo los propósitos de Dios. Él está manifestando claramente para qué ha venido él y hacia dónde va. Él está haciendo la declaración precisa para que, según la justicia de este movimiento religioso, decrete su muerte. Por eso el sacerdote rasga sus vestiduras y grita, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces Jesús marca la posición del reino de Dios ante esta fuerza política de aquel tiempo. Y el segundo diálogo que quería mostrar es el diálogo de Jesús con Pilatos. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bien, acá tenemos también una frase muy clara, que es la frase que tiene que quedar grabada en nosotros claramente. Mi reino no es de este mundo. Nosotros no pertenecemos a ningún reino de este mundo. Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna alianza con los reinos de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice Jesús, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió, tú dices que yo soy rey. Pero yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Bien, en esta frase entonces que Jesús le da a Pilato, estamos viendo claramente cómo está hablando del reino de Dios, que no es un reino de este mundo, que no tiene que pelear frente a estas fuerzas de este mundo. Él está diciendo que Él es rey, que Él ha nacido para ser rey y que ha venido a este mundo para dar testimonio a la verdad. Y luego dice, aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y lamentablemente cuando Pilato le pregunta qué es la verdad, no le da tiempo para responder a esa pregunta. Pero sabemos nosotros cuál es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice Jesús. Y es muy importante esta frase que él menciona, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las cuidaré y no dejaré que ninguna de ellas se pierda, dice Jesús, dándonos confianza a cada uno de nosotros. El reino de Dios no es de este mundo. Sin embargo, Jesús está a punto de sufrir las consecuencias de plantear esta definición del reino de Dios, este propósito del reino de Dios. Entonces, nos está dejando aquí un par de mensajes claros, ¿no?, frente a la forma como el cristiano tiene que conducirse. Pero lo crucial en este momento, les decía, es que se configura un momento político frente a una situación que es definitiva para la historia de la humanidad. Porque si Jesús no hubiera consumado la obra de salvación que tenía que hacer precisamente en esos días, nada de lo que estamos viviendo ahora sería posible.
no habría una iglesia, no habría una manifestación del reino de Dios sobre este mundo. La iglesia sería una especie de no nacido, no existiría. Pero Jesús, que tiene muy claro el propósito del reino, que tiene muy clara la política del reino, que dice: yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, tiene que seguir ese camino del reino de Dios, aun cuando el decidir por ese camino le cueste la vida. Pero sabe además que la entrega de su vida es un paso necesario para poder rescatar a todos aquellos hijos de Dios que han sido envueltos por la oscuridad del enemigo y que han perdido de alguna manera el paso. El que Jesús se haya mantenido firme en el propósito de Dios, en la visión del reino, en la política de Dios, permite entonces que nazca la iglesia. Permite que nosotros en este momento estemos todos reunidos mirando el reino de Dios, comprometidos con el propósito del reino de Dios, abocados a la tarea de llevar la palabra de Dios hasta lo último del mundo, con la esperanza, con la expectativa de una pronta venida del Señor, para que Él establezca el verdadero reino, para que Él establezca la verdadera política, para que Él establezca aquella armonía, aquella justicia que los pueblos están buscando y clamando. Esa es nuestra tarea entonces frente a esta situación política que tenemos. Quiero subrayar el contexto político y el punto crítico que está definiéndose en ese momento. Les decía que si los propósitos de Satanás se cumplían haciendo que Jesucristo se involucrara en la visión de la política de este mundo, entonces todo habría terminado allí. Pero si hacemos un salto al presente y somos conscientes de que está pronta la segunda venida del Señor, y somos conscientes de cómo se está configurando las condiciones para que se manifieste el anticristo, entonces estamos también ante un momento político crítico, en el cual se está poniendo en juego la continuidad de la labor de la iglesia en esta tierra, la continuidad del plan de Dios. Es cierto que Jesucristo no formó un partido político, tampoco hizo alianzas políticas, ni apoyó iniciativas políticas de los reinos de este mundo. Pero a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, hizo incidencia política. Y de esta manera quisiera empezar a dar respuesta a la pregunta, porque hay mucha controversia entre los cristianos respecto a la relación entre la iglesia y la política. Y efectivamente el ejemplo de Jesús es claro en cuanto a esta definición. No formó partido político, no hizo alianzas políticas, ni apoyó iniciativas políticas de los reinos de este mundo. Sin embargo, por la forma como vivió, por su muerte y su resurrección, vemos que sí hizo incidencia política. Porque si no hubiera hecho incidencia política, entonces su vida habría pasado sin ninguna trascendencia. Nosotros vemos cómo todo el mundo, la humanidad entera, cambia sustancialmente a partir de Jesucristo. Inclusive la forma de hacer política del mundo cambia por lo que hizo Jesucristo. Marcó un antes y un después en la historia. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Por lo tanto, Él, manteniéndose en la política del reino de Dios, cambió al mundo. Y eso es incidencia política. Por lo que Él hizo, y sobre todo por el mantenerse firme en el propósito de Dios en aquel momento en que Él le oraba al Padre, decía: si puedes, aparta de mí esta copa. Se mantuvo firme en ese propósito, lo cual hizo que la iglesia naciera, lo cual hizo que se formara un conjunto de sacerdotes que tienen que continuar haciendo incidencia política a favor del reino de Dios.
Este aspecto quisiera que lo tomemos muy en cuenta y de manera muy clara. Necesitamos mantenernos nosotros en ese objetivo y eso implica que hagamos incidencia política. No es alianzas. En la historia hemos tenido varios ejemplos de alianzas que la Iglesia ha buscado hacer que han sido de consecuencias muy negativas. El primer ejemplo lo tenemos en el siglo IV, cuando el emperador Constantino se da cuenta que para poder mantener o recuperar la unidad de su imperio necesita de una religión. Y se da cuenta que la religión que se ha esparcido a lo largo de todo su reino, con una influencia tremenda, le sirve para sus fines, entonces la utiliza como una especie de religión oficial a través de la cual pueda lograr la atención de todos los pueblos que estaban bajo su dominio. Alguien dijo que la Iglesia, con esa alianza con Constantino, había dejado de ser la perseguida para volverse una perseguidora. Nosotros conocemos las consecuencias de esa alianza política. Pero en ese contexto habrá que reconocer a muchos cristianos que, como Jesús, se mantuvieron firmes en el propósito de la Iglesia, como manifestación del reino de Dios, que no debe hacer alianzas con ningún partido político. Y esas personas, casi desde el anonimato, hicieron incidencia política. Presentaron una posición de la Iglesia de Dios frente a esa alianza que se estaba consumando. Y esa posición la pagaron con su vida, así como lo hizo Jesús. Entonces, hacer alianzas no es positivo para la Iglesia, pero mantenerse firmes en el propósito de la Iglesia puede significar un costo muy alto para nosotros. Luego, más adelante, también en el siglo XVI, ¿no?, cuando surge el movimiento protestante, ellos también hacen alianzas políticas en Alemania, ¿no? Se alían con príncipes. Y a partir de ese momento se genera una nueva moda, una nueva corriente, ¿no? Y es que la religión del pueblo lo define el rey. Entonces, si el rey era de la religión católica, entonces todo el pueblo tenía que ser católico. Y si hablamos de imperios, no solamente el pueblo, sino todas las colonias que estaban bajo el dominio del imperio tenían que ser católicos. Y si el rey era protestante, entonces todo el pueblo tenía que ser protestante. Entonces, fíjense cómo se distorsiona el rol de la Iglesia a partir de esta alianza, que también causó muchas muertes de cristianos que querían mantenerse claros en la línea de desarrollo del plan de Dios a ser ejecutado por la Iglesia acá en la tierra. Y sigue muy lejos cuando en Alemania surge el movimiento nazi. Las iglesias de Alemania, la católica y la luterana, hacen alianzas con este movimiento nazi. Y también vemos esa figura de cristianos que se mantienen firmes en la posición del reino de Dios, haciendo incidencia política. Lo que quiero decirles, familia, es que nosotros tenemos una visión del reino. Tenemos una visión de Dios acá en la tierra que implica no hacer alianzas políticas. Pero eso no implica ignorar la política. Eso no implica darle la espalda a la política. Eso no implica llevarla a la iglesia a esta posición extrema de desinteresarse o aislarse de los momentos que uno está viviendo. Hemos tratado de explicar a lo largo de este tiempo de que estamos en un momento distinto, crucial, determinante desde el punto de vista espiritual. Hemos tratado de describir cómo, bajo qué medios el enemigo está construyendo ese entorno en el cual busca acallar la voz de la iglesia y busca allanar el camino para que se pueda manifestar el anticristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conciencia de ese contexto y tenemos que tomar decisiones. De hecho, ya no estamos en las formas de gobierno de la época de Jesús. Estamos en unas formas de gobierno que llamamos democracia.
y que las decisiones se toman a través de elecciones, como este proceso electoral que tenemos actualmente. Estamos en un esquema en el que ya no es el rey el que determina la forma de religión de las personas, forzándolas a sujetarse a un instrumento que sirve más al establecimiento del poder de ese reino que al establecimiento del poder de Dios en la tierra. Estamos en una democracia en donde las reglas de juego nos dan a nosotros la libertad de poder manifestar nuestra posición como cristianos y de poder llevar adelante el propósito de la iglesia, que es el llevar el nombre de Dios hacia toda la humanidad, que es poder practicar la política del servicio a través de la manifestación del amor de Dios en nosotros a favor de las personas que están sufriendo, a favor de las personas que están necesitadas. Si vemos la trascendencia de la obra de Jesucristo en la cruz, podremos darnos cuenta de un Cristo totalmente comprometido con lo que hoy podríamos llamar justicia social. Él se preocupó por el oprimido, se preocupó por el pobre, se preocupó por el afligido, se preocupó por el enfermo, se preocupó porque estaba sojuzgado. Vemos, por ejemplo, en la carta a Filemón una expresión real del cristianismo, buscando que por encima de esa relación esclavista que había, se manifestara el amor de Dios. Vemos entonces en Jesús un real y sincero interés y compromiso con lo que hoy llamamos nosotros justicia social. Pero también tenemos que ver claramente cuál es el camino a través del cual estos anhelos de justicia que nosotros queremos, esta búsqueda de construir un orden económico y político más justo, se tiene que llevar a cabo, y que es precisamente a través de mantener nosotros la política de Dios. Esa política de ser mensajeros de su palabra, de ser portadores de su salvación, de ser instrumentos de solución a los problemas de los demás. Entonces, sí hay una incidencia política. Volviendo al esquema que habíamos planteado inicialmente. En un primer momento, Dios espera que Adán y Eva, el hombre, elija tener comunión con Él para que su creación se consume como parte del reino de Dios. Sin embargo, sabemos que el hombre equivocó su decisión y truncó ese plan inicial. En un segundo momento, Dios elige un pueblo, al pueblo de Israel, para que sea la voz de un pueblo que tiene un Dios y que le diga a todos los demás reinos que la única forma de poder vivir y prosperar en su entorno es teniendo a Dios como su guía y como su Señor. Sin embargo, Satanás logró que este pueblo decidiera escoger un rey, dándole la espalda a Dios. Entonces ya son dos las oportunidades a lo largo de la historia a través de las cuales el enemigo ha logrado el propósito de truncar un plan. Un plan que depende de una decisión y de una elección que nosotros hagamos. Estamos ahora en otro momento, en otro intento del enemigo de truncar este plan de Dios a través de la iglesia. Porque cuando hay una manifestación expresa de señalar a la iglesia como el enemigo, cuando hay una evidencia contundente a lo largo de la historia y a lo largo de las estadísticas, porque las estadísticas nos muestran que no fue Hitler o no fue ningún dictador el que logró causar la mayor muerte de cristianos en la historia, sino que largamente, como de 100-1, los principales causantes de la persecución y de la muerte de cristianos han sido estos movimientos vinculados al marxismo, leninismo y no sé cuántos pensamientos más que le añaden a un nombre bastante largo.
¿Por qué? Porque ellos declaran expresamente a la iglesia como su enemigo. Desde los orígenes del marxismo, ¿no? Que van a surgir desde un enfoque materialista de la historia. Vemos que hay en ellos esa tendencia. Es muy interesante ver cómo estas corrientes filosóficas van dejando de lado atrás un pensamiento predominante en el sentido de que Dios creó al mundo y Dios gobierna sobre el mundo, solo que el hombre ha pecado y se equivocó frente a Dios. Van llevando el movimiento filosófico a pensar más bien primero la figura de que hay una especie de dicotomía entre el hombre y Dios, y que a lo mejor no es el hombre el que se equivocó, sino fue Dios el que se equivocó, hasta dejar finalmente de lado a Dios dentro de ese enfoque, ese pensamiento filosófico. No olvidemos que el comunismo toma como base importante de su pensamiento está el pecado de Adán y el ser retirado del paraíso, ¿no? Para plantear esta idea de que el mundo vive una contradicción y que esas contradicciones tienen que agudizarse para consumar el propósito del establecimiento de su forma de gobierno. No olvidemos que el comunismo toma de la visión de la vida comunitaria de los cristianos del primer siglo como ejemplo para buscar su propio comunismo, su propia visión de comunidad. Solo que en esta historia sacan del camino al Mesías, a aquel que tiene que rescatarnos de esta forma de vida separada de Dios para encaminarnos en esta nueva forma de vida unidas a Dios. Entonces, en sus raíces, el pensamiento del marxismo-leninismo tiene como oposición clara a Dios, a la religión, y tiene como un propósito claro eliminar esa voz, ese conjunto de sacerdotes de Cristo que tratan de mantener viva la vigencia de la iglesia y la voz de Dios para que se pueda consumar el propósito de Dios. Entonces, familia, acá hay un contexto político mucho más complejo y mucho más grande en la decisión que tenemos que tomar nosotros en el día domingo. No se trata de hacer política ni, como decíamos en este mensaje, ni hacer alianza política con nadie. Se trata de mantener la línea de la política del reino de Dios. Se trata de mantener nuestra función y responsabilidad como sacerdotes de la Iglesia de Dios para seguir manteniendo vigente aquella voz de Dios, aquella voz que pronuncia la palabra de Dios, para que aquellos que la oigan despierten en su fe y vean al Señor como su Salvador, y para que se vaya configurando aquel pueblo de Dios que espera, ansioso, la segunda venida de Jesucristo para el establecimiento de su reino. Yo les pido a ustedes que mediten mucho sobre este contexto que se está configurando actualmente, en el cual nosotros tenemos que tomar una posición frente a ese contexto político, pero es una posición definida desde la mirada del reino de Dios, una posición definida desde la visión bíblica de Dios de todos estos acontecimientos, que no significan aliarse con uno o con otro, que no significan ser parte de uno u otro. Yo les pido que nos mantengamos atentos a los dos siguientes temas que van convergiendo hacia el punto final de esta decisión que tenemos que tomar el día domingo, y que nos mantengamos atentos a entender esta secuencia. Vamos a estar publicando las meditaciones anteriores. Espero que hoy ya las podamos tener en el YouTube para que ustedes puedan seguir toda la secuencia de estas meditaciones que están estructuradas para entender el contexto en el cual estamos y para que al momento de tomar una decisión sepamos tener la información suficiente y clara que nos lleve a una decisión. Familia, yo les invito a que oremos y que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender las cosas
esas cosas desde la perspectiva del reino de los cielos. Señor, el enemigo ha sembrado mucha confusión, ha sembrado mucha discordia. El enemigo está llevando a nuestro querido Perú a una polarización de posiciones. Nos está llevando a situaciones extremas, peligrosas, en las que mi rey, de una manera u otra, el imperio del mal y de la oscuridad quiere establecerse sobre nuestras vidas. Mi Dios, que cada uno de tus hijos se dé cuenta de la forma en que paulatinamente, con el paso del tiempo, el enemigo ha ido construyendo este plan. Que podamos alzar la mirada y ver esa tendencia que está siguiendo para que podamos determinar con claridad hacia dónde nos conduce esa tendencia. Mi Dios, haz que tus hijos salgan de ese enredo, de esa confusión política que nos ha puesto el enemigo en este tiempo, para que podamos mirar las cosas desde tu perspectiva, Señor. Te pedimos también, mi Rey, que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo este proceso. Sobre todo, mi Rey, para que no dejemos que nuestra visión sea oscurecida por todos los riesgos y todos los peligros que vemos en este momento. Porque no perdamos de vista, mi Rey, que finalmente eres tú, mi Dios, el que tiene todas las cosas en la palma de su mano. Para que no dejemos, mi Rey, que las preocupaciones y los peligros de este momento nos quiten la paz, nos lleven a la angustia o anulen nuestra capacidad de discernir. Mi Dios, todo esto de buscar tu palabra, de comprender las cosas en tu palabra, mi Dios, es para que tus hijos tengan paz. Porque tú dijiste, no temáis, manada pequeña. Porque tú has dicho que ninguna de tus ovejas se perderá. Todas las ovejas que tu Padre te las dio, tú las cuidas, mi Dios, para que no se pierda una de ellas. Y Señor mío, es a lo largo de toda esta historia que este conflicto que estamos viviendo hoy de manera agudizada ha estado presente. Por lo tanto, mi Rey, te damos gracias porque tú nos permites participar también de estas situaciones difíciles. Tú nos permites, Señor, tomar decisiones que nos van a costar mucho tomarlas. Pero nos hace recordar a través de la historia que el mantenernos firmes en el reino de Dios, que mantenernos firmes en el propósito y en la responsabilidad que tú nos has dado en esta tierra, puede tener un costo. Y como tú lo hiciste, Señor, nosotros queremos estar fortalecidos en tu espíritu para asumir ese costo. El costo que implica hablar firmemente, Señor, tu palabra, compartir con claridad tu visión. Y estos momentos, Señor, de dificultad quizás son los momentos en los cuales tenemos la oportunidad de hacerlo de manera mucho más clara. Porque este es el momento en que el pueblo tuyo, mi Dios, acá en el Perú, se pone de pie y dice, aquí está el reino de los cielos. Aquí está el reino de Dios y aquí están los sacerdotes de Dios, que seguiremos firmemente asumiendo nuestra responsabilidad con la gran comisión. Padre mío, yo te pido que conduzcas a cada uno de tus hijos a una reflexión clara delante tuyo y que sea la paz que solamente tú puedes dar en nuestros corazones, y que nos sirva de señal de que estamos tratando de lo correcto. Que cada uno de nosotros rechace de su corazón la angustia, la incertidumbre, el temor, el estar pensando, mi Dios bendito, en los riesgos o los peligros. Mi Dios, tú has sostenido a tu iglesia a lo largo de toda esta historia. Tú has sostenido a tus hijos a lo largo de toda esta historia. Tú has sostenido a los peruanos a lo largo de su propia historia. Por lo tanto, que no perdamos la visión, que no perdamos la esperanza, que no perdamos la seguridad de que estamos en tus manos, Señor. Y que tú siempre cumplirás el hecho de que como rey de este reino, guías a cada uno de tus hijos a un propósito mejor. No perderemos de vista que tú eres el que provee, el que sustenta, el que defiende a tu pueblo. Por lo tanto, Señor, en ti guardamos nuestras esperanzas, mi Dios.